Bienvenidos, amables televidentes, a esta entrega de Perfiles. Estuvimos en la capital de la República, precisamente en el Centro Compensar, donde se hizo el lanzamiento del Pacto Agrario y Desarrollo Rural. Ahí, la protesta agraria evidenció el olvido del campo por parte de la clase política nacional y desde luego del gobierno, advirtió el propio vicepresidente de la República. Y esta debe ser una reflexión tranquila que tenemos que hacer aquí. La protesta también evidenció una crisis de credibilidad e institucionalidad. La protesta evidenció una crisis del gobierno, del Estado, de los gremios empresariales, de las organizaciones sociales, de los partidos políticos. Todos tenemos que aprender de esta protesta. Como la protesta fue un gana-gana, todos tenemos que aprender de esta protesta. Porque la protesta también está mostrando que la gente hoy está cansada de vivir miserablemente, de vivir pobremente. La gente quiere que se le escuche, que se le tenga en cuenta, que los campesinos y campesinas no se sientan como los pobrecitos por allá con los cuales vamos a ver cómo les ayudamos, o los indígenas, los afrodescendientes. Aquí no se trata de favores, aquí se trata de derechos y deberes dentro de una política de derechos humanos. Y por lo tanto, este pacto debe ser un pacto que contribuya que en toda ciudad, que en toda región, consolidemos la política del diálogo social y el respeto de la gente por sus organizaciones sociales. Y reiterarles, amigas y amigos, que yo creo que todos los que estamos presentes aquí tenemos una deuda con Colombia, no con el presidente Juan Manuel Santos, es con Colombia. La gente está esperando que aquí seamos capaces, que en medio de las diferencias nos pongamos de acuerdo y enviemos un mensaje al país que a partir de este pacto agrario nosotros vamos a trabajar por un país mejor, donde el campo es un eje fundamental para el desarrollo agrario, para el desarrollo social, y donde el campesino y campesina, indígena y afrodescendiente, lo miremos como un ser humano, con derechos y con deberes. Y que acabemos ese cuento de los favores, y que entonces contribuyamos a que en Colombia cualquier gobernante, sea nacional, regional o local, tiene que tener como eje fundamental de sus políticas el tema del desarrollo agrario integral. La planeación con las regiones y que los ministros sean conscientes de los planteamientos que ellos mismos hagan para que sean concordantes con las políticas nacionales es una exigencia que hizo la propia gobernadora del departamento del Quindío. También hay que sentarse a planificar y a empezar a generar esos eslabones entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Agricultura. Y no se vea choque de trenes de manera permanente en las regiones, cuando además tengo que decirle que de manera desafortunada nosotros como gobernadores queremos incentivar la generación de empleo desde el campo, cuando queremos planificar nuestra producción, y lo que encontramos es que desde el orden nacional están tomando las decisiones desde el punto de vista minero, que echa al traste con todo lo que nosotros podemos planificar. El primer escenario de inspiración y de reflexión para usted, señor ministro, que está empezando en este proceso, tiene que ser ese. Nosotros nos sentimos maniatados frente al tema minero, y esa es una de las reflexiones más grandes que tenemos que empezar a tener. O somos mineros, o somos agrícolas, o cuál va a ser el equilibrio entre el uno y el otro. Guardemos equilibrios y generemos un ordenamiento y una planificación. Nos sentimos maniatados porque planificamos nosotros nuestro territorio de acuerdo a las necesidades y a la interlocución válida con las diferentes personas y la comunidad. Somos nosotros los que hablamos de manera permanente y nos damos cuenta de nuestros problemas, pero pareciera que para el gobierno nacional la planificación se hiciera desde un escritorio frío, sin conocimiento de lo que está pasando abajo. Así que, doctora Tatiana Orozco, usted hoy, como directora de Planeación Nacional, tiene un gran reto de demostrar que efectivamente la paz se construye desde las regiones, el posconflicto se construye también desde las regiones, y obviamente este pacto nacional, este modelo de desarrollo rural, bienvenido sea para que usted demuestre su gran capacidad y además su conocimiento desde las regiones y lo que muchos necesitan desde las provincias. Y nos sentimos maniatados porque usted lo ha dicho, Lucho, nosotros
Somos las autoridades de orden público y quienes tenemos que preservar el orden público, pero nos sentimos maniatados. Si tuviéramos un gobierno intermedio, nosotros como gobernadores, como gobernaciones, tuviéramos la capacidad de resolver muchísimos temas en torno a las competencias y también a los recursos, seguramente no estaríamos presentando los problemas que hemos evidenciado en cada una de las regiones. Pero por su parte, voceros del sector cacauero colombiano advirtieron la necesidad de involucrar la innovación al campo para que ésta pueda estar a tono con los avances científicos mundiales. Que manejamos nosotros, donde un kilo de cacao vale 4.500 pesos para producirlo y el precio máximo que ha llegado al mercado es de 3.700. Otra necesidad que tenemos es reorganizar los cultivos y el apoyo al productor para que cree desde las bases campesinas las agremiaciones que puedan fortalecer, ya que tenemos un atraso con respecto a nuestros vecinos de casi 10 años. Mientras allá se manejan mapas organoeléctricos, acá ni siquiera los campesinos saben de qué se trata este tema. Otra solicitud es cómo el gobierno o el Estado puede integrarse con las universidades para crear pequeñas plantas procesadoras, no solamente en cacao, sino en cítricos. Y finalmente, una situación que está quejando a los cacaocultores son los créditos individuales. No solo los que ya están en mora, sino los que en este momento están al día, pero que la situación, para estar en esta situación de normalidad, les ha costado mucho, les ha costado hasta parte de sus tierras. ¿Cómo podemos llevar este proceso a 2 o 3 años de gracia, donde solo se les cobre intereses y a una tasa más baja para los créditos de cacao, teniendo en cuenta que hay otros créditos que son los asociativos en Colombia? Una mirada a todos estos créditos para que si se sigue llevando a cabo y se les sigue brindando estos créditos asociativos a las asociaciones, haya una peduría constante, porque en este momento se está volviendo la desgracia del campesino. Hay varias asociaciones que están embargadas las tierras de los campesinos en respaldo de créditos asociativos. Se hace inmanejable el pago de los intereses de mora. El alcalde de Bogotá, que intervino también allí, exigió la creación de una política pública como una de las exigencias fundamentales para reducir la pobreza en el campo y aumentar la producción agraria. Si esto no es un proceso, por tanto no puede ser una reunión, sino un proceso para transformar la ley, incluida la del presupuesto, crear y reformar instituciones, yo considero que estamos perdiendo. Y eso es lo primero que tendríamos que ver, fundamentalmente para estudiar cuál es el papel de la ciudad de Bogotá en un pacto agrario, al que me referiré al final. Pero primero lo primero, esta es una reunión para sacar por televisión o es un proceso de pacto que termina en cambios de leyes y de instituciones. Esa respuesta pues obviamente la esperaremos de ustedes, pero si es lo segundo, si esto es un pacto para cambiar de verdad instituciones, entonces viene un segundo interrogante. El pacto que se propone es un pacto de Chimborazo 2, o el pacto que se propone es alrededor de volver a tener una política pública alrededor del campesino. Son dos cosas diferentes, y aquí un dirigente campesino lo dijo y yo quiero subrayar.
subrayarlo. Carlos Lleras Restrepo fue el último presidente en construir una política pública alrededor del campesino. Independientemente de si fue buena o mala, desde entonces no hay un solo gobierno que haya construido política pública alrededor del campesinado. El pacto de Chicoral fue precisamente el pacto hecho en 1974 para que no se volviera a hacer política pública alrededor del campesino. Se hizo alrededor del empresario agrario. Y después terminamos fue alrededor del narcoterratenido, que se tomó el Congreso de la República. El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, señaló que el sentido que requiere el pacto agrario es necesario que se convierta en un verdadero eje para el mejoramiento de la producción y la atención al agricultor. Empieza el proceso con una gran desconfianza por parte de la población campesina de Colombia, que se ha sentido, como bien lo señalaba el alcalde, abandonada, como lo señaló el presidente de la República, abandonada desde hace más de 50 años, cuando desde ahí no existe una verdadera política agraria para el campo. Cuando me refiero a agraria, hablo no solamente de los agricultores, sino también de los ganaderos de Colombia. No partimos de cero, lo dijo el señor presidente de la SAC. Hay una estructura vigente, pero parte de eso ha generado una crisis que tenemos que atender. Así que aquí hay tres principios fundamentales para que esta mesa o el trabajo de este gran acuerdo nacional para el campo tenga éxito. El primero es que tenemos que tener el valor entre todos de identificar qué podemos cambiar y cambiarlo. Entre eso las políticas del Banco Agrario. El segundo es que tenemos que tener la serenidad de identificar qué no podemos cambiar y aceptarlo. Y el tercero es reconocer la diferencia entre unas y otras. Y que el gran acuerdo, que no lo vamos a construir hoy, sería ridículo pensar que en un día de reunión vamos a resolver un problema de 50 años. Este es el principio del gran acuerdo y hay que ir para la primera determinación. Hay decisiones que deben tomarse de manera inmediata para atender la crisis del campo y de nuestros campesinos, para que no sigan en esa situación de agobio, de pobreza, de abandono. Y hay que tomar por parte de esta mesa una serie de decisiones con carácter inmediato, de corto plazo, un plan de choque. Desde la Sierra Nevada de Santa Marta se vino uno de los voceros principales de los indígenas y advirtió que la población indígena, ampliamente discriminada por políticos y gobernantes, hace parte fundamental del país y por lo tanto debe ser bien atendida. Hace tiempo ha venido escribiendo las leyes, en la misma Constitución aparece el derecho de los indígenas. En el artículo 7 nos dice: se reconoce y protege la diversidad étnica cultural, bonito, pero en la práctica el espacio territorial del que nos da la vida no está garantizado. Este espacio que cada uno de los 82 pueblos que hay en Colombia, pues no está garantizado, para que pueda tener, así como el campesino necesito que tenga su territorio, los indígenas necesitan un espacio, porque no queremos ser en el futuro, después de ser un indígena propietario de su tierra, terminar en un campesino en el extracto más bajo de la sociedad colombiana. Queremos seguir también propietarios de nuestro territorio, en cada uno de los indígenas. El trabajo que hacemos para sobrevivir, a fabricar nuestros propios alimentos, a fabricar nuestro vestido, a tener una lengua propia, a tener una vivienda propia,
Es lo que legitimamos nuestra actitud, nuestra acción para poder sobrevivir como indígenas en el futuro. Pues nosotros queremos permanecer como indígenas en el mundo, a ser diferentes, no todos iguales. En la igualdad de condiciones, de oportunidades, sí, pero de igualdad, de tener la diferencia, de tener un vestido, tener una lengua, tener un espacio. Hubo protestas, hubo otros planteamientos, pero eso se lo vamos a contar en unos segundos. Vive lo mejor del fútbol colombiano y apoya a nuestro Atlético Huila con tu factura al día de EPM. Preséntala en las oficinas de la empresa, regístrate y asiste al estadio. Y para los hinchas que se encuentren en mora y realicen un acuerdo de pago con la EPN, también hay entradas. Estar al día con EPN es apoyar el deporte, es apoyar a nuestro Atlético Huila. EPN sí cumple. Desde Pitalito reciban un cordial saludo y un abrazo extenso y la invitación muy cordial para que nos acompañen al 7º encuentro de músicas tradicionales en la Cámara de Comercio Seccional Pitalito este 21 de septiembre a partir de las 7 de la noche. Recuerden, la cultura, el arte nos une y el encuentro es en Pitalito Huila. Bienvenidos, amables televidentes, a una nueva entrega de TV Noticias, donde les daremos a conocer los hechos más importantes ocurridos en el departamento del Huila. Estos son nuestros titulares. Amables televidentes, estamos con el presidente de la Asamblea Departamental, doctor Sergio Yunes. Bueno, en esa reunión, en donde hubo muchos más funcionarios que voceros del sector agropecuario, fue ocasión muy propicia para recordar cómo el incumplimiento oficial generó la realización de un segundo paro nacional agrario con funestas consecuencias para la economía nacional. Y originó fundamentalmente la segunda protesta, donde el país entero quedó paralizado. En eso quiero decirle que este pacto ojalá no sea para el arranque de otro movimiento, porque sería muy crítico para el país, sería lamentable, sería desde luego caótico llevar otra vez el país por el incumplimiento de unos funcionarios de este gobierno que no quiere de verdad tomar las cosas en serio, con responsabilidad y con transparencia. Yo quiero decirles a ustedes que además de los acuerdos incumplidos y que originó ese movimiento nacional que todo el país conoce, lo que se evidenció fue la crisis de los gremios. Los gremios en Colombia no tienen liderazgo. O si no, hagámonos la pregunta si la Federación Nacional de Cafeteros fue capaz de levantar el paro en Colombia. Un paro que participaba el 90% de los cafeteros en este país. No lo fue. Los cafeteros de base en Colombia estamos pidiéndole al gobierno nacional que nos ayude a reestructurar la Federación Nacional de Cafeteros, que salga el señor Genaro, que no representa a los cafeteros de Colombia. Esto es una decisión del cual se la plantea el mismo presidente de la República, pero el señor Genaro se atornilla, se afierra a permanecer al frente de la Federación sin mostrar resultados concretos en beneficio de los caficultores en Colombia. Pero sorprendió los planteamientos de Fedegan al señalar que esta es una organización conformada por campesinos pobres, cosa que no se sabía. El sector ganadero está compuesto por la pobreza, por la marginalidad rural, 248
94.000 de los nuestros tienen menos de 10 animales, 403.000 tienen menos de 50. Esos son los que se van a quebrar ante la mirada impasiva de un país que no se da cuenta que el modelo de desarrollo y la falta de instrumentos va a hacer que esa población rural, como alguna vez se lo dije al director de la Agencia de Prosperidad Social, el doctor Bruce Baster, el país no está pensando en los problemas sociales que se van a derivar de la quiebra indolente de cientos de miles de campesinos regados por todo el país. No hay una sola política que recoja el hambre que se está generando en el campo colombiano. Y claro, cuando se habla ahora de un gran pacto rural, ¿cómo no venir como presidente federal a apoyarlo? Hay que apoyarlo, hay que tener un diálogo abierto, sin sesgos ideológicos, tratando de pensar que esta crisis de rentabilidad tenemos que de alguna manera que sofocar. Aquí, mientras que la estructura de costos va por ascensor, los ingresos caen al foso del mismo ascensor, porque ni siquiera es capaz de subir por escalera. Eso es lo que tiene a la gente enardecida y sobre eso es que hay que tratar de ayudar. Bueno, pero fueron muchas las organizaciones que no se dieron cita a esa reunión con el presidente y sus ministros. Y es necesario que todas estén. Ese fue el reclamo que hizo el señor gobernador del departamento de Nariño. Siento, señor presidente, que aquí todavía no estamos todos. Y que el primer gran reto del pacto, a mi manera de ver, es seguir tendiendo puentes y lograr la inclusión de quienes legítimamente se levantaron a la protesta y lograron poner en el primer tema de la agenda nacional el tema del agro y el desarrollo rural. No debemos solo decir respetamos a los que no vinieron. Claro, es apenas obvio que hay que respetarles su decisión, pero me imagino que hay que ir más allá e insistir en la inclusión de estos sectores. Y me parece, señor presidente, que el primer punto es crear confianzas. Y las confianzas se crean, como usted ya lo ha comenzado a hacer, con unas medidas que nos han anunciado, cumpliendo, como usted dijo en Ipiales, punto por punto, los acuerdos firmados. Me parece que eso va a acercar, va a disminuir esa desconfianza que se mostró en la protesta. También quisiera sugerir, señor ministro, que en la agenda del pacto estén los acuerdos que se suscribieron en los distintos consensos que se lograron, por ejemplo, en Tunja, en Neiva, en Popayán, en Ipiales, solo por nombrar algunos casos. Va a haber todavía esto fraccionado entre quienes estamos en este salón y entre quienes están afuera. Desde el Congreso de la República se afirmó que senadores y representantes están haciendo todo tipo de sacrificio para ayudar al campo colombiano. Justamente ellos que los vienen olvidados desde mucho tiempo atrás. El Congreso durante estos días difíciles, y bien lo sabe el señor presidente, se jugó a fondo por buscar soluciones a las distintas manifestaciones sociales, muchas de ellas justas, algunas otras no tanto, y el Congreso está comprometido en este tema del sector agrario. Tiene un compromiso a fondo con él, que se va a manifestar no solamente en el tema presupuestal y en algunas ideas que se están planteando para financiación del sector en el mediano y largo plazo, sino fundamentalmente para ponerse a la orden, presidente, no del gobierno, sino de quienes están planteando y quienes vamos a construir entre todos este pacto agrario. Saldrán algunas medidas que podrá tomar el gobierno por decreto, y seguramente algunas otras ideas y algunas decisiones deberán convertirse en leyes de la República. Y ahí estaremos entendiendo el sentido de urgencia y la necesidad que tiene el campo colombiano de que finalmente, y es lo que estamos empezando a construir hoy, después de más de 2 décadas de estar aplazando gobierno tras gobierno y congreso tras congreso, las decisiones para cambiar el modelo agropecuario del país,
Finalmente este gobierno ha tomado esa decisión y en el Congreso todos los partidos, me atrevo a decir, no solo los de la Unidad Nacional, sino además los partidos de oposición, con toda seguridad acompañaremos este empeño y esta decisión política que ha adoptado el presidente Santos, y a partir de hoy nos declaramos a la expectativa de las iniciativas, de las ideas que finalmente lleguen convertidas en proyectos de ley para tomar decisiones en favor del campo colombiano, pero especialmente para mejorar las condiciones de vida del campesino colombiano. El mandatario señaló que mientras el mundo viene globalizándose, modernizándose, el sector agropecuario colombiano ha quedado en el olvido. Entre tanto, el país ha venido transformándose, se ha venido globalizando, se ha venido modernizando y nuestro sector rural se ha venido quedando atrás. Ahora surgió la crisis, nos estalló la crisis, que es, como dicen los economistas, estructural. Los campesinos dijeron, con razón, que no pueden competir si aquí en Colombia los fertilizantes valen mucho más que en los países vecinos, si los precios de sus productos disminuyen sustancialmente, si no se les garantiza una mínima infraestructura, un sistema de transporte adecuado para por lo menos sacar sus productos al mercado. Y estas protestas que he dicho desde un principio que son legítimas y las tenemos que atender, pero las tenemos que atender con respuestas prácticas, pero también con respuestas de largo plazo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues convirtiendo este problema, este reto, en una gran oportunidad como lo que estamos haciendo el día de hoy. Pues bien, amables televidentes, esta es una sinopsis de lo que fue el lanzamiento del Pacto Agrario y Desarrollo Rural en la capital de la República, pero el proceso continúa. En otras ocasiones les estaré mostrando el alcance y el desarrollo de este pacto. Muchas gracias, felicidades.